Hermanos y hermanas, permítanme comenzar esta sagrada conversación con una verdad que puede cambiar completamente su relación con la abundancia. El dinero no es sordo, escucha cada palabra que pronuncian, cada pensamiento que albergan, cada emoción que proyectan hacia él, y basado en esas vibraciones decide si será su aliado o su adversario. Durante miles de años nuestros sabios han comprendido algo que la sociedad moderna ha olvidado, que existe una relación íntima, casi matrimonial, entre el ser humano y la energía de la abundancia material. Esta relación, como cualquier matrimonio, se construye sobre la comunicación, el respeto mutuo y la comprensión profunda de las leyes que rigen ambos mundos, el espiritual y el material. Hoy quiero desafiar una de las creencias más destructivas que han sido implantadas en nuestras mentes durante generaciones, la idea de que la espiritualidad y la prosperidad material son enemigos naturales, de que para ser una persona verdaderamente espiritual debes renunciar a la abundancia material, de que el dinero es intrínsecamente malo o que desear prosperidad es una muestra de superficialidad espiritual. Esta creencia, hermanos míos, es una de las mentiras más peligrosas que se han tejido en el tejido de nuestra conciencia colectiva. Es una mentira que ha mantenido a millones de almas hermosas atrapadas en ciclos de carencia, sintiéndose culpables cada vez que sienten el legítimo deseo de vivir con dignidad material, de proveer abundantemente para sus familias, de tener los recursos necesarios para manifestar sus visiones más elevadas en este mundo. La verdad que nuestros ancestros conocían y que está claramente expresada en los textos sagrados cuando se leen con ojos abiertos es que la abundancia material puede ser uno de los vehículos más poderosos para el crecimiento espiritual y el servicio al mundo. Cuando manejamos la energía del dinero desde la conciencia, desde la sabiduría, desde el amor y la responsabilidad, se convierte en una fuerza que puede transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos aquellos que tocamos. Pero aquí radica la clave: la forma en que hablamos del dinero, la forma en que pensamos sobre él, la relación emocional que mantenemos con la abundancia material, determina completamente cómo esta energía responde en nuestras vidas. El dinero, como toda energía en el universo, responde a la vibración, y nuestra vibración está determinada por nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras emociones. Permítanme contarles la historia de Sara, una mujer que conocí hace algunos años durante mis enseñanzas. Sara era una trabajadora social dedicada, una madre soltera que había consagrado su vida al servicio de los demás. Trabajaba en un centro comunitario ayudando a familias en situación de vulnerabilidad y su corazón estaba verdaderamente comprometido con su misión. Pero Sara vivía en un estado constante de estrés financiero que estaba comenzando a afectar no solo su propia salud, sino su capacidad de servir efectivamente a otros. Cada mes era una batalla para pagar el alquiler, los servicios básicos, la comida, los gastos escolares de su hijo. Y lo más doloroso era que Sara había comenzado a desarrollar una relación profundamente conflictiva con el dinero. Por un lado, necesitaba desesperadamente más ingresos para vivir con dignidad. Por otro lado, había sido criada con la creencia de que las personas verdaderamente buenas no se preocupan por el dinero, de que pensar en la prosperidad material era de alguna manera egoísta o espiritualmente inferior. Esta contradicción interna estaba creando un campo energético muy confuso alrededor de Sara. Durante el día, mientras trabajaba con familias necesitadas, se sentía noble y alineada con sus valores más profundos. Pero por las noches, cuando se encontraba sola con sus facturas y sus preocupaciones, se sumergía en espirales de ansiedad, resentimiento y culpa. Se sentía culpable por preocuparse tanto por el dinero, pero también se sentía resentida por no tenerlo. Lo más revelador fue cuando Sara comenzó a observar las palabras exactas que usaba cuando hablaba sobre el dinero. Sus frases más comunes eran: el dinero no crece en los árboles, los ricos son codiciosos, no puedo permitirme eso, el dinero es la raíz de todos los males, las personas buenas
no necesitan mucho dinero. Estas frases, repetidas día tras día, estaban creando un campo vibracional que literalmente repelía la abundancia de su vida. Cuando Sara vino a buscar orientación, no vino preguntando específicamente sobre dinero. Vino porque se sentía espiritualmente desalineada, porque había perdido la sensación de propósito que solía nutrir su alma. Pero cuando comenzamos a explorar más profundamente, se hizo evidente que su relación disfuncional con la abundancia material estaba contaminando todas las demás áreas de su vida. Le pregunté a Sara, si el dinero pudiera hablar, ¿qué crees que te diría después de años de escuchar tus pensamientos y palabras sobre él? Sara se quedó en silencio por un momento, y luego, con lágrimas en los ojos, probablemente me diría que lo odio, que pienso que es malo, que no lo merezco y que no confío en él. Este momento de reconocimiento fue el inicio de una transformación profunda en la vida de Sara. Comenzamos a trabajar no solo con sus patrones de pensamiento sobre el dinero, sino con toda su comprensión de la relación entre espiritualidad y abundancia material. Le presenté enseñanzas de nuestros sabios que nunca había considerado antes. En la tradición judía existe un concepto hermoso llamado Shefa, que se refiere a la abundancia divina que fluye constantemente desde la fuente infinita hacia la creación. Esta abundancia no es sólo espiritual, incluye todas las formas de bendición, salud, relaciones armoniosas, conocimiento y sí, también prosperidad material. La idea de que debemos elegir entre abundancia espiritual y abundancia material es extraña a esta sabiduría ancestral. Le expliqué a Sara que en la Kabbalah se enseña que el mundo material es una de las formas en que lo divino se expresa y se experimenta. Cuando utilizamos recursos materiales de manera consciente, amorosa y responsable, estamos participando en la obra divina de reparar y elevar el mundo. Esta participación no nos aleja de la espiritualidad, nos acerca más a ella. Pero para que Sara pudiera abrir su vida a una nueva relación con la abundancia, primero tenía que sanar la herida fundamental en su relación con el dinero. Tenía que aprender un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar y hablar sobre la prosperidad material. Comenzamos con algo aparentemente simple pero profundamente poderoso: cambiar las palabras que Sara usaba para hablar sobre el dinero. En lugar de "no puedo permitirme eso", practicamos frases como "estoy eligiendo dirigir mis recursos hacia otras prioridades en este momento". En lugar de "el dinero es la raíz de todos los males", exploramos la frase completa del texto bíblico: "el amor al dinero es la raíz de muchos males", reconociendo que el dinero en sí mismo es neutro. Es nuestra relación con él lo que puede ser saludable o disfuncional. Pero más importante que cambiar las palabras era cambiar la energía emocional detrás de las palabras. Sara tenía que aprender a hablar del dinero con gratitud en lugar de resentimiento, con expectativa positiva en lugar de ansiedad, con respeto en lugar de desprecio. Le enseñé a Sara una práctica antigua basada en las enseñanzas cabalísticas: la práctica de bendecir conscientemente cualquier dinero que llegara a sus manos. Cada vez que recibía su salario, cada vez que encontraba una moneda en la calle, cada vez que alguien le pagaba una deuda, tomaba un momento para sostener ese dinero en sus manos y bendecirlo, agradecerlo por venir a su vida y pedirle que fuera un vehículo de bendición no solo para ella, sino para todos aquellos que tocara. Al principio, esta práctica se sentía extraña para Sara. Había sido condicionada a pensar que prestar tanta atención consciente al dinero era superficial o materialista. Pero gradualmente comenzó a experimentar algo hermoso. El dinero comenzó a sentirse diferente en sus manos. En lugar de ser una fuente de estrés y preocupación, comenzó a sentirse como una forma de energía que podía ser dirigida conscientemente hacia propósitos elevados. Simultáneamente, trabajamos en cambiar la narrativa interna de Sara sobre su propia relación con la abundancia. Durante años, se había identificado como una persona que no es buena con el dinero, alguien que no está destinada a tener mucho, una persona simple con necesidades simples. Estas autoidentificaciones
Eran profecías autocumplidas que limitaban severamente su capacidad de recibir y manejar abundancia. Le enseñé a Sara que en la tradición de nuestros sabios se enseña que cada alma viene a este mundo con regalos únicos que están destinados a ser compartidos. Cuando no desarrollamos estos regalos completamente, cuando no tenemos los recursos necesarios para manifestar nuestras visiones más elevadas, no solo nos privamos a nosotros mismos, sino que privamos al mundo de lo que estamos destinados a contribuir. Esta perspectiva revolucionó completamente la comprensión de Sara sobre su relación con la abundancia. Comenzó a ver que su deseo de prosperidad material no era egoísmo, sino responsabilidad. No era superficialidad, sino una expresión de su compromiso más profundo con su propósito en este mundo. Con esta nueva comprensión, Sara comenzó a reformular completamente su relación con su trabajo y sus ingresos. En lugar de ver su salario como una cantidad fija e inmutable, comenzó a verlo como un reflejo de la energía que estaba invirtiendo en su servicio. Comenzó a preguntarse: ¿cómo puedo aumentar el valor que estoy creando en el mundo? ¿Cómo puedo desarrollar mis habilidades para servir más efectivamente? En lugar de sentirse víctima de sus circunstancias financieras, Sara comenzó a tomar responsabilidad activa por crear las condiciones para mayor abundancia en su vida. Comenzó a educarse sobre finanzas personales, no desde un lugar de ansiedad, sino desde un lugar de cuidado amoroso por su futuro y el de su hijo. Pero quizás el cambio más significativo fue en la forma en que Sara comenzó a hablar sobre el dinero cuando estaba con otras personas. En lugar de participar en conversaciones que demonizaban a las personas prósperas o que glamorizaban la lucha financiera, comenzó a hablar del dinero como una herramienta neutral que podía ser usada para crear belleza, servicio y transformación en el mundo. Los resultados de esta transformación en la relación de Sara con el dinero fueron notables, pero no inmediatos. No fue como si de repente apareciera una lluvia de billetes en su vida. Pero sí comenzó a notar que las oportunidades para aumentar sus ingresos empezaron a presentarse de formas que nunca había notado antes. Un colega mencionó una posición de consultoría de medio tiempo que encajaba perfectamente con su experiencia. Un proyecto comunitario en el que había estado trabajando voluntariamente comenzó a recibir financiamiento que le permitió ofrecerle una compensación por su trabajo. Su creatividad comenzó a fluir de nuevas maneras que le abrieron posibilidades que nunca había considerado. Pero más importante que estos cambios externos fueron los cambios internos. Sara recuperó una sensación de dignidad personal que había estado erosionada por años de estrés financiero. Comenzó a dormir mejor, a disfrutar más del tiempo con su hijo, a sentir nuevamente la pasión por su trabajo de servicio. Su hijo también comenzó a beneficiarse de esta transformación de maneras que Sara no había anticipado. En lugar de absorber constantemente la ansiedad de su madre sobre el dinero, el niño comenzó a escuchar conversaciones que hablaban de abundancia como algo natural y accesible. Comenzó a desarrollar una relación saludable con la prosperidad material que le serviría durante toda su vida. 6 meses después de comenzar este trabajo de transformación, Sara me dijo algo que nunca olvidaré. Siento como si hubiera estado viviendo en una versión muy pequeña de mi vida, y ahora me doy cuenta de que siempre hubo un mundo más grande disponible. No era que no tuviera acceso a la abundancia, era que no sabía cómo recibirla. Esta experiencia de Sara ilustra un principio fundamental que quiero que comprendan profundamente. Nuestra relación con el dinero es un espejo perfecto de nuestra relación con la vida misma. Cuando tenemos miedo del dinero, tenemos miedo de nuestro propio poder. Cuando resentimos a las personas prósperas, estamos resentidos con nuestro propio potencial. Cuando hablamos del dinero como si fuera escaso, estamos hablando del universo como si fuera tacaño. Pero cuando aprendemos a relacionarnos con el dinero desde el amor, la gratitud y la responsabilidad consciente, cuando aprendemos a hablar de la abundancia como algo natural y disponible, cuando desarrollamos la confianza para recibir y manejar prosperidad material de maneras que honran nuestros valores más profundos,
toda nuestra experiencia de vida se expande. Esta sabiduría no es nueva. Ha sido enseñada durante milenios por tradiciones espirituales de todo el mundo que comprendían que la separación entre lo material y lo espiritual es una ilusión que nos mantiene fragmentados e incompletos. En la tradición judía existe la enseñanza de que cuando bendecimos conscientemente los placeres materiales del mundo, la comida, la comodidad, la belleza, estamos elevando esas experiencias y conectándolas con su fuente divina. De manera similar, cuando aprendemos a recibir y manejar dinero conscientemente, cuando lo utilizamos como una herramienta para crear más amor, más belleza, más servicio y más conexión en el mundo, estamos participando en la obra sagrada de reparar y elevar la realidad material. Pero para que esta transformación sea genuina y duradera, debe estar basada en algo más profundo que técnicas o estrategias. Debe estar basada en una comprensión fundamental de quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito en este mundo. Permítanme compartir con ustedes una enseñanza profunda del Talmud que ha guiado mi propia comprensión de la abundancia durante décadas. Se enseña que antes de que cada alma nazca en este mundo, se le muestra exactamente cuáles son los recursos que necesitará para cumplir completamente su misión en la tierra. No solo recursos espirituales como amor, sabiduría y compasión, sino también recursos materiales como dinero, conexiones y oportunidades. Esta enseñanza sugiere que la abundancia que necesitamos no solo está disponible, ya ha sido asignada a nosotros. Nuestra tarea no es crear esta abundancia desde cero, sino aprender a alinearnos con el flujo que ya existe, aprender a recibirlo conscientemente y utilizarlo sabiamente. Pero aquí está la parte crucial. Si no estamos alineados vibratoriamente con esta abundancia, si nuestros pensamientos, palabras y emociones están creando resistencia a ella, entonces creamos bloqueos que impiden que fluya naturalmente hacia nuestras vidas. Estos bloqueos no son solo conceptos abstractos, se manifiestan de formas muy concretas en nuestras vidas diarias. Se manifiestan cuando rechazamos oportunidades porque parecen demasiado buenas para ser verdad. Se manifiestan cuando saboteamos inconscientemente nuestro éxito porque no nos sentimos dignos de él. Se manifiestan cuando gastamos compulsivamente para llenar vacíos emocionales o cuando guardamos obsesivamente por miedo a que nunca habrá suficiente. Para ilustrar cómo estos patrones se desarrollan, permítanme contarles sobre David, un empresario que vino a verme después de años de frustración con ciclos repetitivos de éxito seguido de pérdida financiera. David había construido varios negocios prósperos a lo largo de su carrera, pero invariablemente, justo cuando las cosas comenzaban a ir muy bien, algo sucedía que destruía todo lo que había construido. A veces era una mala decisión de inversión, a veces era un socio que lo traicionaba, a veces era simplemente una serie de circunstancias desafortunadas que parecían conspirar contra él. Pero el patrón era tan consistente que David había comenzado a preguntarse si estaba de alguna manera maldito o si simplemente no estaba destinado a mantener abundancia en su vida. Cuando exploramos la historia de David más profundamente, descubrimos algo revelador. David había crecido en una familia donde el dinero era una fuente constante de conflicto. Sus padres peleaban sobre dinero regularmente, y estas peleas a menudo terminaban con amenazas de divorcio que aterrorizaban al pequeño David. En la mente del niño se había formado una asociación inconsciente entre tener dinero y perder amor. Esta asociación inconsciente estaba saboteando silenciosamente todos los esfuerzos de David por crear abundancia duradera. Cada vez que sus negocios comenzaban a generar prosperidad significativa, una parte profunda de su psique se activaba con pánico, temiendo que esta abundancia lo llevaría a perder las relaciones que más valoraba. Para protegerse de esta pérdida percibida, inconscientemente creaba situaciones que destruían su éxito financiero. Lo más insidioso de estos patrones inconscientes es que operan completamente fuera de nuestra conciencia despierta. David era un hombre inteligente y trabajador que conscientemente deseaba prosperidad para sí mismo y su familia.
Pero las programaciones más profundas de su psique estaban operando según una lógica diferente, una lógica que había sido formada en la mente de un niño asustado décadas atrás. Para sanar estos patrones, David tuvo que hacer un trabajo profundo de reconexión con las emociones y creencias que había desarrollado en la infancia sobre la relación entre dinero y amor. Tuvo que reconocer que la abundancia material y la abundancia relacional no son enemigos naturales, sino que pueden ser aliados poderosos cuando se manejan conscientemente. Le enseñé a David una práctica cabalística llamada Tikkun, que significa reparación o corrección. Esta práctica involucra identificar conscientemente los patrones disfuncionales que hemos heredado o desarrollado y luego trabajar intencionalmente para crear nuevos patrones que estén alineados con nuestros valores y objetivos más elevados. En el caso de David, esto significó desarrollar nuevas asociaciones conscientes entre prosperidad y amor. En lugar de ver la abundancia como una amenaza a sus relaciones, comenzó a practicar ver la abundancia como una herramienta que le permitía cuidar mejor a las personas que amaba, contribuir más generosamente a causas importantes y crear experiencias hermosas que fortalecían sus conexiones con otros. Pero más importante, David tuvo que aprender a hablar diferentemente sobre el dinero, tanto internamente como externamente. Sus frases habituales incluían cosas como: el dinero causa problemas, es peligroso tener demasiado éxito, las personas prósperas son solitarias. Estas frases estaban creando un campo vibracional que literalmente atraía experiencias que confirmaban estas creencias. Trabajamos para reemplazar estas frases con otras que estuvieran alineadas con la realidad que David quería crear. El dinero es una herramienta para crear más amor en el mundo. Mi éxito beneficia a todos los que me rodean. La prosperidad me permite ser más generoso y crear más belleza. Pero aquí quiero enfatizar algo crucial. Este proceso de transformación de la relación con el dinero no es simplemente una cuestión de pensamiento positivo o afirmaciones superficiales. Es un trabajo profundo de alineación entre nuestros deseos conscientes y nuestras programaciones inconscientes. Requiere honestidad radical sobre los miedos y resistencias que hemos estado cargando, a menudo durante décadas. Para David, uno de los momentos más transformadores vino cuando se dio cuenta de que su miedo a mantener abundancia no era realmente sobre el dinero en absoluto. Era sobre el miedo más profundo de ser verdaderamente visto y de ocupar completamente el espacio de poder que le correspondía en el mundo. Había estado usando el autosabotaje financiero como una forma de permanecer pequeño e invisible, evitando así el riesgo de ser juzgado o rechazado. Esta revelación abrió la puerta a un trabajo aún más profundo sobre la autoestima y el sentido de propósito de David. Comenzó a comprender que su prosperidad no era solo sobre él, era sobre la contribución única que estaba destinado a hacer al mundo. Cuando vio su abundancia material como un recurso que le permitía servir más efectivamente en lugar de un lujo personal, algo fundamental cambió en su relación con el éxito. Los resultados fueron dramáticos. No solo David fue capaz de construir un negocio más próspero que cualquiera de sus esfuerzos anteriores, sino que fue capaz de mantener esta prosperidad durante años sin caer en los patrones de autosabotaje que habían caracterizado su pasado. Más importante, su relación con su esposa e hijos se profundizó, no se deterioró, como resultado de su mayor abundancia. Esta experiencia de David ilustra otro principio fundamental sobre la naturaleza de nuestra relación con el dinero. Nuestros bloqueos financieros rara vez son realmente sobre dinero. Son sobre miedos más profundos relacionados con nuestro valor personal, nuestro derecho a ocupar espacio en el mundo, nuestro miedo al juicio de otros, nuestras creencias sobre lo que merecemos. Cuando sanamos estos miedos subyacentes, cuando desarrollamos una relación saludable con nuestro propio poder y propósito, la abundancia material a menudo comienza a fluir más naturalmente hacia nuestras vidas. No porque estemos manipulando fuerzas externas, sino porque hemos removido los obstáculos internos que estaban bloqueando el flujo natural de bendiciones.
Pero esta sanación requiere algo que puede ser desafiante para muchos de nosotros. Requiere que estemos dispuestos a recibir abundancia, no solo a trabajar duro para conseguirla. Y aquí encontramos uno de los bloqueos más comunes y más sutiles en la relación de las personas con la prosperidad: la incapacidad para recibir. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a creer que nuestro valor está determinado por cuánto damos, cuánto trabajamos, cuánto nos sacrificamos. Hemos desarrollado una habilidad tremenda para dar energía, tiempo, amor y servicio a otros. Pero cuando se trata de recibir, especialmente de recibir abundancia material, nos ponemos profundamente incómodos. Este desequilibrio no es saludable ni sostenible. En la naturaleza, todos los sistemas prósperos están basados en el flujo equilibrado de dar y recibir. Los árboles dan oxígeno y reciben dióxido de carbono. Los ríos dan agua a los océanos y reciben agua de las montañas. Cuando intentamos solo dar sin recibir, creamos un desequilibrio que eventualmente agota nuestros recursos y limita nuestra capacidad de continuar dando. En la tradición cabalística se enseña que el acto de recibir conscientemente es tan sagrado como el acto de dar conscientemente. Cuando recibimos abundancia con gratitud y la utilizamos sabiamente, estamos participando en el flujo divino de la creación. Cuando rechazamos o bloqueamos la abundancia que el universo está tratando de darnos, interrumpimos este flujo sagrado. Permítanme compartir la historia de Carmen, una sanadora que vino a consultarme porque se sentía constantemente agotada y resentida, a pesar de amar profundamente su trabajo. Carmen había dedicado su vida a ayudar a otros a sanar traumas emocionales y era extraordinariamente gifted en su trabajo. Sus clientes experimentaban transformaciones profundas bajo su cuidado y muchos la consideraban un ángel en sus vidas. Pero Carmen tenía una resistencia profunda a cobrar lo que su trabajo valía. Constantemente bajaba sus precios, ofrecía sesiones gratuitas y trabajaba muchas más horas de las que cobraba. Había sido criada con la creencia de que las personas verdaderamente espirituales no deben preocuparse por el dinero y que cobrar por trabajo de sanación era de alguna manera impuro. Esta creencia estaba creando una situación insostenible. Carmen estaba dando constantemente su energía vital sin crear un equilibrio apropiado de recibir. Como resultado, se estaba agotando física, emocional y espiritualmente. Y paradójicamente, su incapacidad para valorar apropiadamente su trabajo estaba comenzando a afectar la calidad de su servicio. Cuando exploramos las raíces de la resistencia de Carmen a recibir abundancia por su trabajo, descubrimos una red compleja de creencias y emociones. Había una profunda creencia de que las personas buenas no piensan en dinero. Había culpa sobre tener más que otros cuando había tanto sufrimiento en el mundo, y había un miedo sutil de que si cobraba apropiadamente por su trabajo, de alguna manera contaminaría la pureza de su intención de servir. Le enseñé a Carmen una perspectiva diferente basada en enseñanzas talmúdicas sobre la dignidad del trabajo. En nuestra tradición se enseña que toda persona que contribuye valor al mundo merece recibir abundancia suficiente para vivir con dignidad. No solo merece esta abundancia, tiene la responsabilidad de recibirla, porque cuando no valoramos apropiadamente nuestro trabajo, enviamos un mensaje al mundo de que ese tipo de trabajo no es valioso. Le expliqué a Carmen que cuando una sanadora no valora apropiadamente su trabajo, está inadvertidamente enseñando a la sociedad que la sanación emocional no es valiosa. Está perpetuando un sistema donde las profesiones de cuidado son sistemáticamente subvaluadas. Su humildad sobre el dinero estaba en realidad contribuyendo a un problema cultural más grande. Pero más importante, le ayudé a Carmen a comprender que su resistencia a recibir abundancia estaba limitando su capacidad de servir. Cuando estamos constantemente estresados por el dinero, cuando estamos agotados por trabajar demasiado por muy poco, cuando estamos resentidos por dar más de lo que recibimos, no podemos mostrar completamente como sanadores.
Nuestro propio desequilibrio contamina la energía que ofrecemos a otros. Carmen tuvo que aprender una lección fundamental, que cuidar de su propia abundancia no era egoísmo, sino responsabilidad. Era responsabilidad hacia sí misma, hacia su familia, hacia sus clientes y hacia la profesión de sanación en general. Pero aprender a recibir abundancia apropiadamente no fue fácil para Carmen. Había desarrollado una identidad profunda como la que da, y cambiar esta identidad requirió trabajo consciente y paciencia. Comenzamos con pequeños pasos, aumentar gradualmente sus precios hasta niveles apropiados para su experiencia y resultados, establecer boundaries claros sobre cuántas horas trabajaría, y aprender a recibir agradecimientos y reconocimientos sin deflectar inmediatamente la atención hacia otros. Pero quizás el cambio más significativo fue en el lenguaje que Carmen usaba para hablar sobre el intercambio de dinero por sus servicios. En lugar de ver el pago como algo que tenía que cobrar reluctantemente, comenzó a ver el intercambio de dinero como una parte sagrada del proceso de sanación. Le enseñé a Carmen un concepto hermoso de la Kabbalah llamado Tikkun Olam, la reparación del mundo. Desde esta perspectiva, cuando cobramos apropiadamente por trabajo que genuinamente sirve y sana al mundo, estamos participando en la corrección de desequilibrios económicos y sociales. Estamos ayudando a crear un mundo donde las profesiones de cuidado son valoradas y sostenidas apropiadamente. Con esta nueva comprensión, Carmen pudo reformular completamente su relación con recibir abundancia. En lugar de sentir culpa o incomodidad cuando los clientes le pagaban, comenzó a recibir estos pagos como una forma de energía que le permitiría continuar y expandir su trabajo de sanación. Comenzó a ver a cada cliente que pagaba apropiadamente por sus servicios como un socio en la misión de crear más sanación en el mundo. Los resultados fueron transformadores, no solo para Carmen, sino para todos los que la rodeaban. Con mayor abundancia financiera, pudo invertir en su propia formación continua, mejorar su espacio de trabajo y dedicar tiempo apropiado a su propio cuidado personal y espiritual. Como resultado, la calidad de su trabajo se elevó significativamente. Sus clientes comenzaron a notar que había una energía diferente en sus sesiones. Carmen estaba más presente, más centrada, más energizada y, paradójicamente, cuando comenzó a valorar apropiadamente su trabajo, sus clientes también comenzaron a valorarlo más. Comenzaron a tomar su proceso de sanación más seriamente, a comprometerse más profundamente con el trabajo y a experimentar resultados más profundos. La historia de Carmen ilustra una verdad profunda sobre la relación entre espiritualidad y abundancia. Cuando estamos verdaderamente alineados con nuestro propósito espiritual, la abundancia material no nos aleja de ese propósito, nos permite expresarlo más completamente. Pero para que esta alineación sea genuina, debemos desarrollar una comprensión madura de lo que realmente significa la abundancia espiritual. La abundancia espiritual no es la ausencia de recursos materiales, es la presencia de una relación consciente y sabia con todos los recursos materiales, emocionales, energéticos que están disponibles para nosotros. Una persona espiritualmente abundante puede disfrutar de la comida deliciosa sin convertirse en glotón, puede apreciar la belleza material sin volverse materialista, puede manejar grandes cantidades de dinero sin volverse codicioso, puede disfrutar del éxito sin volverse arrogante. Esta es la verdadera maestría espiritual, la capacidad de dancear con todas las energías de la vida sin ser poseído por ninguna de ellas. Esta maestría no viene automáticamente. Requiere práctica consciente, autoobservación honesta y la voluntad de continuar creciendo y aprendiendo durante toda la vida. Pero cuando comenzamos a desarrollar esta maestría, toda nuestra experiencia de vida se transforma. Uno de los aspectos más importantes de esta maestría es aprender a hablar del dinero de maneras que estén alineadas con nuestros valores más elevados. Las palabras que usamos no son solo descripciones de la realidad, son herramientas que moldean activamente la realidad. Cuando hablamos del dinero con miedo, escasez y resentimiento, creamos más experiencias de miedo, escasez y resentimiento.
Cuando hablamos del dinero con gratitud, abundancia y responsabilidad, invitamos más experiencias de gratitud, abundancia y responsabilidad. Pero cambiar la forma en que hablamos sobre el dinero requiere primero cambiar la forma en que pensamos sobre él. Y para cambiar la forma en que pensamos sobre él, debemos examinar honestamente las creencias y emociones que hemos estado cargando, a menudo inconscientemente, durante años o décadas. Permítanme guiarlos a través de un ejercicio de autoexaminación que puede revelar mucho sobre su propia relación con la abundancia. Cierren los ojos por un momento y piensen en la frase «soy una persona próspera». Noten qué sucede en su cuerpo cuando se dicen esta frase. ¿Se sienten expandidos o contraídos? ¿Experimentan calidez o tensión? ¿Surge cualquier resistencia o incomodidad? Ahora piensen en la frase «merezco abundancia financiera». ¿Qué sienten cuando se dicen esto? ¿Hay una voz interna que inmediatamente contradice esta afirmación? ¿Surgen pensamientos sobre otras personas que merecen más? ¿O sobre problemas en el mundo que hacen que su prosperidad parezca inapropiada? Finalmente, imaginen que tienen todo el dinero que podrían necesitar para vivir cómodamente y perseguir todas sus metas más elevadas. ¿Se sienten emocionados por esta posibilidad? ¿O hay partes de ustedes que se sienten incómodas o incluso asustadas? ¿Qué miedos surgen cuando se imaginan siendo verdaderamente prósperos? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar los bloqueos inconscientes que están limitando su capacidad de crear y recibir abundancia. No se preocupen si descubren resistencias o miedos. Estos son normales y comprensibles, dado el condicionamiento cultural que la mayoría de nosotros hemos recibido sobre el dinero. La clave es reconocer estos patrones conscientemente para que puedan ser sanados y transformados. Uno de los patrones más comunes que encuentro es lo que llamo el síndrome del salvador herido. Este patrón se desarrolla en personas que han sido criadas para creer que su valor está determinado por cuánto sufren por otros, cuánto se sacrifican, cuánto ponen las necesidades de otros antes que las propias. Estas personas desarrollan una identidad profunda como la que salva, pero esta identidad está basada en mantenerse en una posición de carencia o sacrificio. Para las personas con este patrón, la idea de tener abundancia real se siente amenazante porque desafía su identidad fundamental. Si no están luchando o sacrificándose, ¿quiénes son? Si no están en posición de necesidad, ¿cómo pueden conectar con otros que están en necesidad? Inconscientemente mantienen patrones de carencia porque estos patrones se sienten familiar y seguros. Otro patrón común es lo que llamo la culpa del sobreviviente financiero. Este patrón se desarrolla en personas que han crecido en ambientes de escasez económica o que están muy conscientes del sufrimiento y la pobreza en el mundo. Para estas personas, tener abundancia se siente como una traición a sus raíces o como una participación en injusticia sistémica. Este patrón es particularmente desafiante porque está basado en una sensibilidad real y apropiada a la injusticia y el sufrimiento. La persona no está siendo egoísta o materialista. Está respondiendo a dilemas éticos reales sobre equidad y responsabilidad social. Pero la conclusión de que la respuesta apropiada es mantenerse en carencia es profundamente equivocada. La verdad es que cuando las personas conscientes y compasivas tienen abundancia, están en una posición mucho mejor para crear cambio positivo en el mundo. Pueden contribuir más generosamente a causas importantes. Pueden tomar riesgos para crear negocios o proyectos que sirven al bien común. Pueden modelar que es posible ser próspero y ético al mismo tiempo. Pero para que estas personas puedan abrirse a la abundancia, deben desarrollar una visión más sofisticada de la relación entre prosperidad personal y responsabilidad social. Deben aprender que la pobreza voluntaria no es virtud cuando mantiene a personas buenas sin recursos para crear cambio positivo. Le enseñé este principio a Miguel, un activista social que había dedicado su vida a trabajar con comunidades marginadas, pero que vivía en pobreza voluntaria porque creía que era inmoral tener más que las personas a las que servía. Miguel era brillante, trabajador,
y genuinamente comprometido con la justicia social. Pero su insistencia en mantenerse pobre lo tenía constantemente estresado, agotado y limitado en su capacidad de crear el impacto que deseaba. Cuando exploramos las creencias de Miguel más profundamente, descubrimos que había equiparado erróneamente la pobreza con la pureza moral. Había desarrollado una filosofía donde tener recursos materiales era automáticamente sospechoso, donde la lucha financiera era una señal de integridad espiritual. Le ayudé a Miguel a examinar esta filosofía a través de la lente de las enseñanzas talmúdicas sobre justicia social. En nuestra tradición se enseña que la forma más elevada de caridad es crear oportunidades para que otros se vuelvan autosuficientes. Pero para crear estas oportunidades uno debe tener recursos, conocimiento y conexiones. Le expliqué a Miguel que cuando las personas con conciencia social se mantienen voluntariamente pobres, están inadvertidamente perpetuando un sistema donde solo las personas sin escrúpulos tienen acceso a recursos significativos. Están cediendo el poder económico a personas que pueden no tener los mejores intereses de la comunidad en el corazón. También le ayudé a Miguel a reconocer que su pobreza voluntaria estaba comenzando a afectar su salud mental y física de maneras que limitaban su efectividad como activista. Estaba constantemente preocupado por dinero, agotado por trabajar múltiples empleos para sobrevivir y resentido por no poder dedicar más tiempo a las causas que más le importaban. Gradualmente, Miguel comenzó a desarrollar una nueva filosofía sobre la relación entre abundancia personal y servicio social. Comenzó a ver la creación de prosperidad personal no como una distracción del trabajo de justicia social, sino como una herramienta que podría hacer este trabajo más efectivo. Con esta nueva perspectiva, Miguel pudo comenzar a explorar oportunidades para aumentar sus ingresos de maneras que estuvieran alineadas con sus valores. Desarrolló un negocio de consultoría ayudando a organizaciones sin fines de lucro a mejorar su efectividad. Comenzó a dar charlas pagas sobre justicia social. Escribió un libro sobre sus experiencias como activista. Los resultados fueron transformadores. No solo Miguel pudo mejorar significativamente su propia calidad de vida, sino que pudo aumentar dramáticamente su contribución a las causas que le importaban. Con mayor abundancia financiera, pudo donar más generosamente, tomar riesgos en proyectos innovadores y dedicar más tiempo a trabajo voluntario porque no tenía que trabajar tantas horas en empleos que solo pagaban las cuentas. La historia de Miguel ilustra un principio crucial. Cuando las personas buenas tienen recursos abundantes, el mundo se beneficia. Cuando las personas conscientes tienen prosperidad, están en posición de crear más bien en el mundo, no menos. Pero para que esta dinámica funcione apropiadamente, la abundancia debe ser manejada conscientemente. Debe estar basada en una comprensión clara de nuestro propósito y valores. Y debe estar acompañada por prácticas que nos mantengan conectados con nuestra humanidad común y nuestras responsabilidades hacia otros. En la tradición cabalística existe una enseñanza hermosa sobre los diferentes niveles de dar. El nivel más bajo es dar reluctantemente cuando se nos pide. Niveles más altos incluyen dar generosamente sin ser pedido, dar anónimamente para que el receptor no se sienta humillado, y dar de maneras que permiten al receptor volverse independiente. Pero el nivel más elevado de dar, según esta enseñanza, es crear sistemas que aseguran que todas las personas tengan acceso a lo que necesitan para prosperar. Este nivel de dar requiere no solo generosidad, sino sabiduría, recursos y a menudo la cooperación de muchas personas. Cuando entendemos la abundancia desde esta perspectiva, vemos que no es suficiente simplemente tener buenas intenciones sobre el dinero. Debemos desarrollar la competencia para crear, manejar y utilizar abundancia sabiamente. Debemos aprender las habilidades prácticas de finanzas, inversión y creación de valor. Y debemos desarrollar las habilidades emocionales y espirituales para mantener nuestra integridad mientras navegamos el mundo del dinero y los negocios. Estas habilidades no son separadas de nuestro desarrollo espiritual, son parte integral de él. Cuando aprendemos a manejar dinero conscientemente, estamos desarrollando cualidades espirituales como disciplina,
paciencia, generosidad y responsabilidad. Cuando aprendemos a crear valor genuino en el mundo, estamos practicando el servicio y la creatividad. Cuando aprendemos a invertir sabiamente, estamos ejercitando el discernimiento y la planificación a largo plazo. Pero desarrollar estas habilidades requiere cambiar fundamentalmente la forma en que hablamos sobre el dinero y la abundancia. Requiere eliminar del vocabulario frases que crean escasez y limitación y adoptar un lenguaje que refleje abundancia, posibilidad y responsabilidad. Permítanme compartir algunas de las transformaciones de lenguaje más poderosas que he visto en mi trabajo con personas que han cambiado completamente su relación con la abundancia. En lugar de no puedo permitirme eso, practican decir estoy eligiendo dirigir mis recursos hacia otras prioridades en este momento, pero puedo crear un plan para obtener esto si realmente lo deseo. En lugar de nunca tendré suficiente dinero, practican decir estoy en el proceso de crear mayor abundancia en mi vida y confío en que tendré los recursos que necesito cuando los necesite. En lugar de las personas ricas son codiciosas, practican decir admiro a las personas que han aprendido a crear valor abundante en el mundo y usar sus recursos sabiamente. En lugar de no soy bueno con el dinero, practican decir estoy desarrollando mis habilidades para crear y manejar abundancia conscientemente. En lugar de es egoísta querer más dinero, practican decir deseo abundancia porque me permitirá servir más efectivamente y crear más bien en el mundo. Estas no son simplemente afirmaciones vacías o pensamiento positivo superficial. Son declaraciones de una nueva relación con la realidad, una relación que está basada en posibilidad en lugar de limitación, en responsabilidad personal en lugar de victimización, en abundancia en lugar de escasez. Pero para que estas nuevas formas de hablar sean auténticas y efectivas, deben estar respaldadas por cambios correspondientes en nuestras acciones y nuestras elecciones diarias. No es suficiente hablar de abundancia si nuestros comportamientos están constantemente reforzando patrones de escasez. Esto significa que debemos examinar honestamente nuestros hábitos de gastos, nuestras estrategias de ahorro, nuestras decisiones de carrera, nuestras elecciones de inversión y todas las otras formas en que interactuamos prácticamente con el dinero. Debemos preguntarnos, ¿están mis acciones financieras alineadas con mis valores y mis metas más elevadas? ¿Estoy usando el dinero como una herramienta consciente o me está usando el dinero a mí? Una de las prácticas más transformadoras que enseño es lo que llamo gastos conscientes. Esta práctica involucra hacer una pausa antes de cualquier compra significativa para preguntarse, ¿esta compra está alineada con mis valores más profundos? ¿Me acerca a mis metas más importantes o es una distracción de ellas? ¿Estoy comprando esto desde un lugar de amor y abundancia o desde un lugar de miedo y carencia? Esta práctica no tiene como objetivo restringir o limitar el disfrute de la vida. Al contrario, tiene como objetivo asegurar que el dinero que gastamos realmente contribuye a nuestro bienestar y felicidad auténticos, en lugar de ser desperdiciado en compras impulsivas que nos dejan sintiéndonos vacíos o culpables. Cuando practicamos gastos conscientes, a menudo descubrimos que podemos experimentar mayor satisfacción gastando menos dinero, pero gastándolo de maneras más alineadas y deliberadas. Compramos menos cosas, pero cada compra se siente significativa y satisfactoria. Comemos menos, pero cada comida se disfruta completamente. Viajamos menos frecuentemente, pero cada viaje es una experiencia rica y transformadora. Similarmente, enseño una práctica llamada ahorro consciente, que involucra ahorrar dinero no desde miedo al futuro, sino desde amor al futuro. En lugar de ahorrar compulsivamente porque tenemos miedo de que no habrá suficiente, ahorramos conscientemente porque estamos emocionados por las posibilidades que nuestros ahorros podrán crear. Esta diferencia de motivación cambia completamente la energía alrededor del acto de ahorrar. En lugar de sentirse como una privación en el presente, se siente como una inversión en nuestros sueños más elevados. En lugar de estar basado
en miedo de escasez, está basado en confianza en nuestra capacidad de crear abundancia. Pero quizás la práctica más importante de todas es lo que llamo dar consciente. En todas las tradiciones espirituales auténticas se enseña que dar generosamente es una de las formas más directas de alinearse con el flujo de abundancia universal. Pero este dar debe ser consciente y alegre, no compulsivo o resentido. Dar consciente significa dar desde un lugar de abundancia genuina, no desde un lugar de obligación o culpa. Significa dar de maneras que honran tanto al dador como al receptor. Significa dar no solo dinero, sino tiempo, atención, habilidades y amor. Y significa dar de maneras que realmente sirven, no de maneras que simplemente nos hacen sentir mejor sobre nosotros mismos. Cuando practicamos dar consciente, descubrimos algo hermoso. Dar se convierte en una fuente de alegría, no en una carga. Nos conecta más profundamente con nuestra comunidad y nuestro propósito. Y paradójicamente, mientras más damos conscientemente, más abundancia parece fluir hacia nuestras vidas. Esto no es magia o pensamiento mágico, es simplemente el funcionamiento natural de un universo que está basado en flujo e intercambio. Cuando participamos generosamente en este flujo, cuando contribuimos valor al mundo, el mundo nos contribuye valor de vuelta. No siempre en la forma exacta que esperamos y no siempre en el tiempo que esperamos, pero de maneras que frecuentemente superan lo que podríamos haber imaginado. Pero para que esta dinámica funcione, nuestro dar debe ser genuino y sostenible. No podemos dar desde un lugar de carencia esperando que esto llene nuestras propias necesidades no satisfechas. No podemos usar el dar como una estrategia para obtener abundancia. Debemos dar desde un lugar de plenitud genuina, desde una copa que está rebosando. Esto significa que cuidar de nuestra propia abundancia no es egoísmo, es preparación para el servicio. Cuando estamos prósperos y satisfechos, podemos dar desde un lugar de fortaleza. Cuando estamos luchando y carentes, nuestro dar está contaminado por nuestras propias necesidades no satisfechas. Le enseñé este principio a Ana, una terapeuta familiar que había desarrollado un patrón de dar compulsivamente su tiempo y energía a cualquiera que pareciera necesitarlo, sin considerar apropiadamente sus propias necesidades o límites. Ana era una persona genuinamente amorosa y generosa, pero había confundido el autosacrificio con el servicio auténtico. Como resultado, Ana estaba constantemente agotada, resentida e, irónicamente, menos efectiva en su trabajo de ayudar a familias. Su propio agotamiento estaba comenzando a afectar la calidad de su presencia y su capacidad de mantener boundaries apropiados en su trabajo profesional. Cuando exploramos los patrones de Ana más profundamente, descubrimos que había desarrollado una identidad que dependía del reconocimiento externo por su generosidad y sacrificio. Inconscientemente, estaba usando el dar como una forma de sentirse valiosa e importante. Pero este tipo de dar no era sostenible ni realmente beneficioso para nadie. Tuvimos que trabajar para ayudar a Ana a desarrollar una fuente interna de autoestima que no dependiera de cuánto se sacrificara por otros. Tuvo que aprender que establecer boundaries apropiados y cuidar de sus propias necesidades no era egoísmo, sino responsabilidad. Gradualmente, Ana aprendió a dar de maneras más conscientes y sostenibles. Comenzó a decir no a demandas que estaban más allá de su capacidad. Comenzó a cobrar apropiadamente por su trabajo profesional. Y comenzó a dedicar tiempo regular a su propio cuidado personal y crecimiento espiritual. Los resultados fueron transformadores. No solo Ana se sintió más energizada y satisfecha, sino que su capacidad de servir a otros se profundizó significativamente. Cuando daba desde un lugar de plenitud en lugar de carencia, sus contribuciones tenían más impacto y creaban más valor duradero. La historia de Ana ilustra una verdad importante sobre la relación entre abundancia personal y servicio al mundo. Cuando estamos verdaderamente prósperos, no solo financieramente, sino emocionalmente, espiritualmente y energéticamente, nuestro servicio se vuelve más efectivo, más sostenible
y más gozoso. Pero desarrollar esta prosperidad integral requiere una comprensión holística de la abundancia que va más allá de solo el dinero. Requiere cultivar abundancia de salud, abundancia de relaciones amorosas, abundancia de propósito y significado, abundancia de paz interior, abundancia de creatividad y alegría. Estas diferentes formas de abundancia están todas interconectadas. Cuando hay carencia en una área, afecta a todas las otras áreas. Cuando hay abundancia genuina en todas las áreas, se refuerzan mutuamente y crean una experiencia de vida que es rica, satisfactoria y útil para el mundo. En la tradición cabalística existe un concepto hermoso llamado Sefirot, que se refiere a 10 aspectos diferentes de la expresión divina en el mundo. Estos aspectos incluyen sabiduría, comprensión, amor, poder, belleza, victoria, gloria, fundación, reino y la corona que los unifica a todos. Cuando aplicamos este concepto a nuestra comprensión de la abundancia, vemos que la verdadera prosperidad incluye abundancia en todas estas dimensiones. No es suficiente tener abundancia financiera sin sabiduría para usarla bien. No es suficiente tener poder sin amor para guiarlo. No es suficiente tener éxito sin belleza y alegría para disfrutarlo. La invitación es desarrollar abundancia en todas estas dimensiones simultáneamente, creando una vida que sea verdaderamente rica en todos los sentidos de la palabra. Esto requiere atención consciente, práctica regular y la voluntad de continuar creciendo durante toda la vida. Pero quizás lo más importante es recordar que esta abundancia multidimensional no es un lujo reservado para unas pocas personas especiales. Es el derecho de nacimiento de todo ser humano. Es la vida que estamos destinados a vivir cuando nos alineamos con nuestro propósito más elevado y aprendemos a trabajar conscientemente con las leyes espirituales que gobiernan la abundancia. Estas leyes no son complicadas, pero sí requieren práctica consistente para ser incorporadas completamente. La primera ley es la ley de la vibración. Nuestra experiencia externa refleja consistentemente nuestro estado interno. Cuando cambiamos nuestra vibración interna, nuestros pensamientos, emociones y creencias, nuestra experiencia externa cambia correspondientemente. La segunda ley es la ley del intercambio. Todo en el universo está basado en dar y recibir. Cuando damos valor genuino al mundo, el mundo nos da valor de vuelta. Cuando participamos generosamente en el intercambio de energía, energía fluye abundantemente hacia nuestras vidas. La tercera ley es la ley de la atención. Energía fluye hacia donde dirigimos nuestra atención. Cuando focalizamos constantemente en escasez y limitación, creamos más experiencias de escasez y limitación. Cuando dirigimos nuestra atención hacia abundancia y posibilidad, invitamos más abundancia y posibilidad a nuestras vidas. La cuarta ley es la ley de la alineación. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores más profundos y nuestro propósito más elevado, las fuerzas del universo conspiran para apoyarnos. Cuando estamos desalineados, encontramos resistencia y obstáculos. La quinta ley es la ley de la paciencia divina. La manifestación de abundancia a menudo requiere más tiempo de lo que nuestro ego desea, pero siempre llega en el momento perfecto para nuestro crecimiento y servicio más elevados. La impaciencia y la desesperación pueden interferir con este proceso natural. Trabajar conscientemente con estas leyes no garantiza que nunca enfrentaremos desafíos financieros o materiales. La vida incluye naturalmente ciclos de expansión y contracción, abundancia y escasez, éxito y fracaso. Pero cuando entendemos estas leyes y las aplicamos consistentemente, navegamos estos ciclos con mayor sabiduría, resiliencia y confianza. Más importante, cuando operamos desde estos principios, nuestra relación con el dinero se vuelve una fuente de crecimiento espiritual en lugar de estrés espiritual. Cada interacción financiera se convierte en una oportunidad de practicar consciencia, generosidad, gratitud y responsabilidad. Cada desafío económico se convierte en una invitación a profundizar nuestra fe y nuestra creatividad. Esta transformación de la relación con el dinero
desde el estrés hacia el crecimiento, es quizás uno de los regalos más liberadores que podemos darnos. Cuando ya no estamos en guerra con la abundancia material, cuando ya no estamos divididos internamente entre nuestros valores espirituales y nuestras necesidades materiales, una tremenda cantidad de energía se libera para propósitos más elevados. Esta energía liberada puede entonces ser dirigida hacia la creatividad, el servicio, el amor, la belleza y todas las otras dimensiones de la vida que realmente importan. En lugar de gastar nuestra energía vital luchando contra el dinero o sintiéndonos culpables por quererlo, podemos usar esa energía para crear vidas que sean verdaderamente significativas y contributivas. Permítanme concluir esta enseñanza con una bendición que nuestros sabios han usado durante generaciones para honrar la relación sagrada entre abundancia material y propósito espiritual. Que tengan abundancia suficiente para vivir con dignidad, para ser generosos con otros y para perseguir sus visiones más elevadas sin distracción. Que su prosperidad sea un vehículo para su crecimiento espiritual, no un obstáculo para él. Que su relación con el dinero sea una fuente de gratitud, sabiduría y servicio. Y que todo lo que reciban sea una bendición, no solo para ustedes, sino para todos aquellos que sus vidas tocan. Pero recordemos que esta bendición no se manifiesta automáticamente. Requiere trabajo consciente, práctica consistente y la voluntad de continuar creciendo y aprendiendo. Requiere que examinemos honestamente nuestras creencias y patrones actuales, que sanemos las heridas que han distorsionado nuestra relación con la abundancia y que desarrollemos nuevos hábitos que estén alineados con nuestros valores más elevados. Más que todo, requiere que recordemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que parte de esta experiencia humana incluye naturalmente la interacción con recursos materiales. Cuando honramos esta realidad en lugar de negarla, cuando trabajamos conscientemente con dinero en lugar de evitarlo o temerlo, podemos crear vidas que son tanto prósperas como significativas, tanto abundantes como éticas. El dinero verdaderamente tiene oídos. Escucha cada palabra que le decimos, cada pensamiento que tenemos sobre él, cada emoción que proyectamos hacia él. Y basado en esas vibraciones, decide si será nuestro aliado en crear una vida de propósito y servicio o nuestro adversario en una batalla que nunca podemos realmente ganar. La invitación está siempre presente. Hablar al dinero con respeto, gratitud y sabiduría. Tratarlo como la herramienta sagrada que puede ser cuando es manejada conscientemente. Y usar nuestra relación con la abundancia material como un vehículo para nuestro crecimiento espiritual más elevado. Cuando aceptamos esta invitación completamente, cuando integramos verdaderamente la espiritualidad y la abundancia, descubrimos que no solo podemos tener ambas, las necesitamos ambas para expresar completamente quiénes estamos destinados a ser en este mundo. Hermanos y hermanas, hemos viajado juntos a través de territorios profundos del alma, explorando la relación sagrada entre nuestra vida espiritual y nuestra abundancia material. Pero este viaje no termina cuando estas palabras concluyen. Comienza ahora, en el momento en que deciden aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. Los invito a tomar una acción inmediata que puede comenzar a transformar su relación con la abundancia hoy mismo. Durante los próximos 7 días, antes de cualquier transacción de dinero, ya sea recibir un salario, hacer una compra o dar a una causa, tomen un momento para pausar, respirar profundamente y bendecir conscientemente esa energía monetaria. Díganle al dinero: te bendigo, te agradezco y te pido que seas una fuerza de bien en mi vida y en el mundo. Observen cómo se sienten cuando hacen esta práctica. Noten si algo cambia en su experiencia del dinero cuando lo tratan con reverencia en lugar de ansiedad, con gratitud en lugar de resentimiento. Pero no guarden esta sabiduría solo para ustedes. Si estas enseñanzas han tocado algo profundo en su corazón, compártanlas con las personas importantes en su vida. Suscríbanse para continuar recibiendo enseñanzas que pueden transformar no solo su relación con el dinero, sino con todos los aspectos de la vida. Y déjenme saber en los comentarios
¿Cuál fue la enseñanza que más los impactó hoy? ¿Qué patrón de su relación con el dinero están más dispuestos a transformar? Su reflexión no solo enriquece su propio crecimiento, sino que inspira a otros que están en este mismo viaje de transformación. Recuerden, ustedes no solo merecen abundancia, el mundo necesita que ustedes sean abundantes para que puedan servir con su máxima capacidad. Cuando personas conscientes como ustedes prosperan, toda la humanidad se beneficia. Que sus palabras al dinero sean bendiciones, que su relación con la abundancia sea sagrada y que su prosperidad sea un regalo no solo para ustedes, sino para todos aquellos que sus vidas tocan. Shalom y abundancia infinita para cada uno de ustedes.